día yo quiero responder una pregunta que se me dio la tarea de responder, ¿verdad? De tratar, y es, ¿qué es la predicación expositiva? Yo tengo el privilegio de poder unir las dos grandes temas que se han tocado este día. Los vamos a unir bajo un solo tema, que es la predicación expositiva. ¿Qué es la predicación expositiva? Para poder responder a esta gran pregunta, voy a dividir la exposición en dos partes. La primera parte vamos a hablar acerca de la predicación. Vamos a hablar varias cosas, vamos a repetir varios puntos que el pastor Daniel ya enseñó en la primera ponencia. Vamos a tratar un poco diferente el tema, en donde vamos a comenzar en el Antiguo Testamento de manera muy general, porque el tema no es qué es la predicación, sino que es qué es la predicación expositiva. Pero para poder entender qué es la predicación expositiva, tenemos que tener un panorama general de la naturaleza y el objetivo de la predicación en la Escritura. Así que vamos a ser muy general en esto para poder llegar al segundo punto. Y en la segunda parte entonces vamos a responder ya directamente qué es la predicación expositiva, y estos principios hermenéuticos que ya nos expuso el pastor José Olivares, los vamos a resumir y a distribuir dentro de un gráfico donde vamos a observar cuál es la metodología que se usa para hacer un sermón expositivo. Así que esas son las dos partes que vamos a tratar este día. Así que, ¿qué es la predicación expositiva? Bueno, primero hay que comenzar hablando acerca de por qué existe la predicación. No sé si usted alguna vez se ha preguntado por qué predicamos. ¿Por qué hay predicación en la Escritura? ¿Es acaso un invento de nosotros los pastores el predicar, y porque quizás tenemos baja autoestima, ¿verdad? Y si comenzamos a creer la psicología, quizás de chiquitos nos golpearon, hoy queremos predicar que la gente le diga no, que no te golpeen, no sé. ¿Por qué predicamos? O sea, ¿por qué existe eso de una predicación? No, yo creo, pastor, que es mejor que nos sentemos todos juntos y que cada uno hable y que el otro hable y el otro también. ¿Por qué la predicación? Para poder responder a esa pregunta, la Biblia es la que nos da la respuesta. Y es que nosotros incluso vemos la predicación antes de la caída del hombre. Cuando viene Dios y crea a Adán y a Eva, ¿cómo Dios se comunica con ellos? Dios puede haber inventado otra manera, Él es Dios. Claro, Él puede haber inventado infinitas maneras de comunicarse. Pero ¿cómo Dios inventó o cómo Dios estableció que iba a ser su comunicación con la humanidad? A través de su palabra. Cuando Él crea a Adán y Eva, lo primero que hace es que hablarles. Y desde ese momento nosotros podemos observar de que es la palabra de Dios la que trajo entendimiento y conocimiento a Adán y a Eva de lo que es la identidad de la persona, la dirección de su vida, el propósito, el por qué existían. Todo eso sucedió a través de lo que Dios le dijo. Adán, no podrás tocar este árbol, no tocarlo, no podrás comer del fruto, de todo lo demás sí puedes. Y Dios hablaba con Adán. ¿Para qué hablaba Dios? ¿Acaso Dios se sentía solito en su propia existencia? No, Dios es feliz consigo mismo. Él es glorioso en sí mismo. Entonces, cuando Él habla al hombre, es para el hombre. Es a través de su palabra que le da dirección, propósito, identidad, seguridad, sentido a su vida. Lo pone a trabajar, le da indicaciones. Todo es para que el hombre conozca a Dios. Pero ¿qué sucedió en la caída? Cuando el hombre cae, Dios vuelve a hablar. Pero en esta segunda forma en que Dios habla es bastante diferente de la primera, porque en la primera Dios da indicaciones, pero aquí viene Dios y da maldiciones. Maldice a la mujer, maldice a la serpiente, maldice al hombre. Pero a la par de las maldiciones, Dios da algo importante, lo que muchos autores le llaman el protoevangelio. Da una promesa de bendición. Y le dice a la mujer, bueno, al hombre, primero le dice al Satanás de que él pondrá enemistad entre la simiente de Satanás, los hijos de Satanás, y la simiente de la mujer, los hijos de la mujer. Pero luego le dice, y la simiente de la mujer terminará aplastando, tú le moverás el cañar a él y él terminará aplastando la cabeza, tu cabeza. Cuando Dios da esto, Dios da estas palabras, algunos autores le llaman el protoevangelio. ¿Por qué? Porque ante la caída del hombre, la respuesta de Dios o lo que Dios hizo fue predicarles, darles una promesa, que es la simiente,
que ahora nosotros tenemos la oportunidad de entender que es Jesucristo. Lo que hizo fue predicarles, les dio una promesa. Por lo tanto, nosotros en la caída del hombre encontramos algo especial. Que después de la caída del hombre, cuando Dios habla, vemos al primer predicador y el primer mensaje predicado en la Escritura. Y qué interesante que el primer predicador es Dios. Y el primer evangelio que se predica en la Biblia lo predica Dios. El primer mensaje después de la caída fue una predicación, la promesa. Tú le terminarás aplastando la cabeza a la serpiente, la simiente de la mujer. Por eso cuando vemos la conversión, porque en Génesis está la conversión de Adán y Eva. Ellos se convirtieron y lo sabemos porque creyeron la promesa. Inmediatamente supo Adán de que su esposa iba a concebir, iba a tener esta simiente, le cambia el nombre. ¿De varón a qué nombre le puso? Sí, porque él creyó. Y le puso Eva porque él creyó en este protoevangelio. Y le cambió el nombre, madre de todos los vivientes. Al saber que Dios iba a dar simiente, ok, cambia el nombre, cree. Luego en el capítulo 2 vemos que la mujer creyó. Cuando tuvo su primer hijo, ella pensó que esta era la simiente del que Dios estaba hablando. Ahora nosotros sabemos que estaba hablando de Jesucristo. Pero entonces lo que nosotros vemos, que antes de la caída Dios habló, pero después de la caída Dios predicó. Predicó un mensaje. Predicó una promesa. Y ellos, al creer en esta promesa, ellos se salvaron porque siempre la salvación ha sido en toda la Escritura a través de la fe. En una promesa de una simiente. Ahora, ¿qué queda entonces establecido en Génesis? Nosotros vemos que en primer lugar Dios comunicaría, por lo tanto, su autorrevelación en la historia de redención por medio de hechos redentores, explicados e interpretados por medio de su palabra. Y voy a explicar un poquito mejor esto. Algo que encontramos en Génesis es que Dios, podemos ver que Dios estableció que Él comunicaría su autorrevelación en la historia de redención que Él comienza a trabajar después de la caída por medio de hechos redentores, pero que estos hechos redentores iban a ser explicados, interpretados, que fue lo que habló el pastor José Olivares, interpretados, explicados, pero a través de su palabra. En Escritura nosotros llamamos la autorrevelación de Dios a aquello que Dios manifiesta, con lo cual se da a conocer y con lo cual da a conocer su historia, su proceso redentivo para nosotros. Pero lo que encontramos en la Escritura es que Dios, la autorrevelación de Él, que Él hace de sí mismo, es a través de dos cosas: de hechos redentores, y por eso la Biblia, si lo vemos como género, toda la Escritura, el libro completo, pues es una narrativa. ¿Qué hace la Biblia? Narrar. ¿Y qué narra? La historia de redención. ¿Y por qué una historia de redención? Porque Dios se autorreveló a través de hechos históricos reales, pero que deben de ser interpretados y explicados por la misma palabra. Por ejemplo, ¿por qué en la Biblia no encontramos la historia de Hitler? ¿Por qué no encontramos la historia de toda Mesopotamia? ¿Por qué la historia que aparece en la Escritura es la historia que aparece? Porque esos son los actos históricos en donde Dios se auto-reveló a sí mismo, revelando su proceso redentor, pero esos hechos históricos por sí mismos no nos dicen nada si no fueran interpretados por personas escogidas en aquel momento que explicaron e interpretaron el sentido de esos hechos a través de la misma palabra por la cual fueron inspirados por Dios. Entonces Dios, desde Génesis comenzamos a ver que el primer predicador lo que hace es explicar los hechos, darle una promesa de redención y explicar e interpretar eso. Entonces algo que también vemos en Génesis es que por su palabra Dios deja establecido, antes y después de la caída, que por su palabra es que el hombre iba a recibir dirección, propósito, mandamiento, consuelo y exhortación. Es a través de la palabra de Dios, no a través de la psicología, no a través de los inventos del hombre, no a través de su opinión ni de mi opinión. Dios dejó establecido que la única fuente de dirección, propósito, sentido, identidad de una persona, consuelo, exhortación, es la palabra. Por eso me encantó lo que el pastor Daniel, que él dijo que predicar no era dar un mensaje. Y él habló por lo menos de 10 características de la predicación. Es lo que Dios dejó establecido desde el Génesis.
que la predicación era para exhortar, para mandar, pero también para consolar, para redarguir, porque fue lo que hizo con Adán y Eva. Los maldijo, pero inmediatamente vino el juicio, otorgó gracia, da la promesa redentiva. Entonces, queda establecido esto. Ahora bien, sigamos adelante en la Escritura. Luego aparece Moisés. Interesante que cuando Dios libera al pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto, Dios se los lleva, y cuando llegan después de 3 días al monte Sinaí, Dios le habla a Moisés. Y no solamente le habla, sino que le entrega, es decir, no solamente le entrega su palabra hablada, sino que resulta que ahora por primera vez Dios le entrega la palabra escrita por su propio dedo. Así lo dice la Escritura. Y si seguimos los procedimientos hermenéuticos que nos explicó el pastor José Olivares, aquí en el Nuevo Testamento, para entender qué es el dedo de Dios, porque Jesús habló del dedo de Dios y él dijo que el dedo de Dios era el Espíritu Santo. Aquí podemos hacer toda una exégesis de eso hermosa. Pero lo que sí dice la Escritura es que en el monte Sinaí Dios le entrega las tablas que él con su propio dedo escribió a Moisés. Ya no una palabra hablada, ahora era una ¿qué? Palabra escrita. ¿Y se recuerdan ustedes cuál fue la orden que Dios le dio a Moisés cuando comienza a darle toda la ley? No solamente los 10 mandamientos, sino que toda la ley que procedió del monte Sinaí. Dice la Escritura, Éxodo 19:3. Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de ¿qué? De Israel. Ahora, Jacob e Israel son 2 personas diferentes. Pensemos un momentito, Jacob e Israel son 2 personas diferentes. Porque es que es la misma persona. ¿Cómo se llama al inicio? Jacob. Y luego, porque Dios le cambió el nombre, ¿sí o no? Ok, perfecto. Si es la misma persona, ¿por qué Dios inspiró este texto de esta manera? Así dirás a la casa de Jacob, y luego ¿qué dice? Porque él podría haber dicho, así dirás a la casa de Israel. Lo que pasa es que es un hebraísmo. La frase casa de Jacob se refiere a la mujer y a sus hijos. Por ejemplo, el pastor Guillermo, ¿cuál es tu apellido? Guillermo, ¿dónde está? ¿Cómo? Álvarez. Ok. Si Álvarez fuera el pastor Guillermo que estuvo en Monte Sinaí, esto se leería, así dirás a la casa de Álvarez y anunciarás a los hijos de Guillermo. La casa de Jacob es un hebraísmo para la mujer y los niños pequeños, y a los hijos de Israel se refiere a los hombres adultos de Israel. Entonces, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque es espectacular. No solamente podemos hablar de aquí de la educación, Dios inventó aquí la educación a través de un libro, a través de algo que escrito que Él dejó, sino que lo que vemos aquí cuando dice, lo dirás a la casa de Jacob, es decir, a las mujeres para que le enseñen la ley a los hijos, y le dice, y anunciarás, proclamarás, predicarás a los hijos, a los hombres adultos. Cuando Él dice esto, entonces Dios establece algo importante en el monte Sinaí. En primer lugar, en el monte Sinaí, Dios establece que tanto la práctica de la fe de todo un pueblo, como la conducta moral de su pueblo, estará ligado a la lectura y la predicación de la palabra escrita de Dios. Porque fue la palabra escrita que Él entregó. Y da la orden, se le enseñarás a las mujeres para que las mujeres se enseñen a sus hijos en las casas. Y tú luego se lo predicas a los hombres adultos, toda esta ley que te estoy entregando de mi propia mano. Impresionante. Él mismo establece, veamos el versículo anterior, Él mismo establece, anunciarás a los hijos de Israel. Predicación de la palabra escrita. Significa que ahora su pueblo sería el ¿qué? El pueblo del libro. Un pueblo que su fe está basado en lo que está escrito por Dios mismo. Y vemos desde el monte Sinaí que entonces la fe de su pueblo sería fortalecida por medio de la predicación y la enseñanza de este libro ahora y para siempre. Sigamos adelante. ¿Esto sucedió? Sí. ¿Qué pasó en los profetas? Cuando el pueblo de Dios se desvió de la palabra escrita, entonces surgieron los profetas, no antes. Fue después de la ley. Cuando Dios da la palabra escrita, al comenzar a fallar, Dios levanta profetas. Y los profetas comenzaron a llamar al arrepentimiento. Voy a hacer un paréntesis. ¿A qué comenzaron a llamar? Qué interesante que es lo que venimos hablando desde el día de ayer. Fueron llamados para predicar el arrepentimiento al proclamar el mensaje de Dios.
Así que vemos que desde el Génesis viene Dios trabajando la predicación, levantando predicadores de su palabra, porque es parte del proceso redentivo en su historia redentiva. Pero después de los profetas, en el cumplimiento de los tiempos, si en el Sinaí Dios envió la palabra escrita, resulta que en el tiempo del cumplimiento, la palabra de Dios encarnó. Si la Biblia es la palabra escrita, Jesús es la palabra encarnada. Y por eso es que Juan 1:18 es bien importante, porque dice, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aquí la palabra conocer es exegeomai, donde viene la palabra exégesis. Es decir, que si la Biblia, si en la ley Dios la dio por escrito para dirección al pueblo y tenía que ser interpretada, tenía que ser explicada, tenía que ser proclamada, tenía que ser predicada para entendimiento de su pueblo, porque la fe de su pueblo y la moral del pueblo estaba ligado al libro. Resulta que ahora la palabra misma ahora encarna. ¿Y qué función iba a tener? Exactamente la misma. Dice que Jesús le ha dado ¿a qué? A conocer. Y la palabra es exégesis. Es decir, que lo que vino a hacer Jesús como logos, como la palabra encarnada, es a explicarnos a Dios, a interpretarnos a Dios en su sentido, a conocer realmente a Dios, darnos a conocer a Dios. Él lo vino a interpretar, Él lo vino a explicar, Él lo vino a anunciar. Obviamente entendemos la función redentiva de Jesucristo, pero solo estoy hablando de la palabra, de la predicación en esta noche. Exégesis. Él vino a hacer una exégesis de Dios. Qué hermoso es poder entender eso. Que Jesús vino a explicarnos, a interpretarnos correctamente al Dios que por años había sido mal entendido. Pero la pregunta es, ¿y ahora a quién se lo delegó? ¿A quién se lo delegó? A la iglesia. Y comenzamos a ver que vinieron los discípulos y comenzaron los apóstoles y los autores inspirados a escribir, y luego que el canon es cerrado, luego de que se cierra la revelación, la Iglesia Universal de Cristo ahora tiene la misión de proclamar, aconsejar y enseñar a Jesucristo la palabra. Segunda Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con qué, con precisión la palabra de verdad. Resulta que ahora los que tenemos que interpretar, explicar, predicar, somos nosotros, tú y yo. Los que estamos aquí, tú y yo. La iglesia. Todos los cristianos en todas las partes del mundo tienen esta misión. Y qué interesante que dice que maneja con precisión la palabra de verdad. Ahí la palabra, su significado es que corta finamente. Ustedes ya han comido sashimi, que es corte bien delgadito de pescaditos y de... Solo así uno puede comer cosas crudas, ¿verdad? Porque el sabor no es tan intenso. Son con pequeñas hojitas. Ok, cuando aquí habla que uno tiene que manejar con precisión la palabra de Dios, es que uno tiene que saberla cortar. Tan delgada, que la gente puede irla entendiendo en su significado. Y estoy explicando esto por lo que voy a decir más adelante. Pero cuando aquí lo que está diciendo la Escritura, por lo tanto, es, ya lo hizo Moisés. Primero ya lo hizo Dios en Génesis. Luego vimos que lo hizo Moisés. Lo hicieron los profetas y lo hizo Jesucristo. ¿El qué? Ahora nosotros. Hoy tú procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué? Porque maneja, corta con precisión la palabra de la verdad. Ahora bien, entonces, después de entender esto, ¿cuáles son las características? Entonces vamos a resumir, ¿cuáles son las características de la predicación en general? Bueno, en primer lugar, sabemos de que Dios inició entonces el ministerio de la palabra desde el Génesis. Él dio origen a eso. Él fue quien inició el ministerio de la palabra. Eso entonces significa una segunda característica, que la autoridad de la predicación viene de la palabra, no del predicador. Nosotros lo que hacemos es tratar de predicar el mensaje original, no el nuestro. La autoridad del predicador viene de la Escritura y la autoridad de la predicación viene de la Escritura. Por eso que cuando una persona
Si nosotros predicáramos nuestro mensaje, cuando un pastor viene o un predicador viene y predica su propio mensaje, el pueblo tiene el derecho a rechazar ese mensaje. Pero si el predicador predica con precisión la palabra de la verdad, entonces el pueblo no debe de rechazar el mensaje, debe de aceptar ese mensaje. Porque la autoridad viene de la escritura, no del predicador. En tercer lugar, vemos que el objetivo de la predicación en toda la Biblia, y tantos pasajes que podemos mencionar, y estas historias que vemos en la escritura, el objetivo es la transformación del corazón por medio de la fe en el mensaje que contiene el texto. Lo que se busca con la predicación es la transformación del corazón. Dios maldijo a Adán y Eva, pero les da promesa, y ellos creyeron. Transformación. Creyeron por la fe. Dios les dio el don. El objetivo es la transformación del corazón por medio de la fe en el mensaje que contiene el texto. En cuarto lugar, por lo tanto, la meta de la predicación no es la gloria del predicador, sino del Dios de la palabra. Porque Él dio origen a esto. Es su palabra, no la mía. No es tu palabra, es la de Dios. Por lo tanto, al predicar la palabra de Dios, se debe glorificar el sentido que Dios quiso darle a su propia palabra. Y por último, vemos de manera general que una característica de la predicación es que el éxito del ministerio de la palabra se mide por los corazones arrepentidos y no por las almas emocionadas. Porque el que tiene éxito es la palabra, no nosotros, no es el predicador. El éxito, por lo tanto, del ministerio de la palabra se mide por los corazones arrepentidos. Significa que Dios está haciendo su trabajo. Y no por las almas emocionadas. Por eso que cuando hay una iglesia con almas emocionadas, lo más seguro es que ahí no se está predicando la palabra de Dios, pero sí la de un pastor, la de un hombre, la de un predicador, pero no la de Dios. No estoy negando las emociones. Hay momentos para llorar, hay momentos para reír, hay momentos para todo eso. Pero estamos hablando de cuando una iglesia está orientada a las emociones, pero no a la escritura. Quieren todo, y me encantó lo que dijo ayer el pastor José Olivares, quieren todo, pero no quieren arrepentirse. Entonces, si estas son las características de la predicación, la pregunta es ¿cómo entonces debemos de predicar? ¿Cómo? Si así es la predicación, si Dios la estableció, ¿cómo debemos de predicar los seres humanos? Bueno, hay un caso muy interesante que es el caso de Esdras y Nehemías. Esto lo vemos en Nehemías específicamente, cuando Dios envía al segundo grupo de personas que habían estado en el exilio, hoy regresan a Jerusalén, ellos vienen con una misión especial, a reconstruir la ciudad y sus muros. El primer grupo de personas que salió años antes eran solamente el templo, llegaron a reconstruir el templo. Ahora este segundo grupo, donde iba Esdras, era para construir la ciudad y los muros de la ciudad. Cuando ellos terminen de construir esto, viene un gran gozo y es convocado. Nehemías era el que dirigía todo, es convocado el pueblo y Esdras, quien era el escriba, comienza a leer la ley de Dios. Comienza a leer la palabra escrita de Dios, lo que para aquel entonces era la Biblia. Él le comienza a leer la escritura. Entonces, ¿qué pasó y cómo la leyeron? ¿Cómo es que ellos predicaron? Veamos el siguiente texto. Dice Nehemías 8, del 5 al 8, y prestemos atención. Dice: y abrió Esdras el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios. Y todo el pueblo respondió: amén, amén, mientras alzaban las manos. Después se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. Esto fue la reacción, esto fue la consecuencia de haber escuchado la ley, adoración a Dios. Ahora bien, ¿solo eso sucedió? No, ¿qué pasó? Y aquí vienen el versículo 7 y 8 tan interesante. Dice también, veamos, ¿quiénes? Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetaí, Jodías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Anam, Pelaías y los levitas. Por eso están los nombres de ellos aquí, por la función importante que hicieron. Y los levitas, ¿qué hicieron?
Explicaban la ley al pueblo mientras el pueblo permanecía en su lugar y leyeron en el libro de la ley de Dios, traduciéndolo y dándole sentido para que entendieran la lectura. Aquí están todos los principios que nos habló el pastor José Olivares. Traducción de los idiomas originales. Y es que 3 palabras importantes resaltan aquí. Explicaban la ley al pueblo y lo tradujeron, el texto bíblico, para darle el ¿qué? El sentido ¿qué? Original, para que entendieran el mensaje contenido en la ley. Ahora, ¿por qué hicieron esto? Bueno, una pregunta es, ¿por qué ellos lo tradujeron y lo interpretaron? ¿Por qué era necesario hacer eso? Bueno, tenemos que recordar un poco la historia. La ley fue dada en el Sinaí, ¿sí o no? La ley de Moisés. Ellos, hermanos, ¿qué fue lo que ellos leyeron? Dice la Escritura, ¿qué fue lo que ellos leyeron? La ley, ¿verdad? Amén, hermanos. ¿Cuándo fue dada la ley? ¿En qué momento? Ya lo dijimos. ¿A quién se le dio en primer lugar? A Moisés, ¿ok? Para el pueblo. ¿En el monte qué? Sinaí. ¿Qué año fue ese? Bueno, en el año 1446 a.C. aproximadamente. Cuando Esdras leyó el libro, la ley, ¿en qué año fue? En el 444. 1000 años de diferencia entre cuando se escribió, que Dios le entrega, y cuando él la leyó. ¿Qué significa? Bueno, significa que ellos tuvieron que hacer una exégesis del texto aplicando herramientas hermenéuticas propias para exponer el significado del texto. Porque las personas que regresaron del exilio a Jerusalén eran personas que ellos hablaban en arameo y para muchos haber escuchado el hebreo era algo nuevo completamente. Y resulta que la ley estaba escrita en hebreo, pero ellos hablaban ¿qué? Arameo. Entonces primero necesitaban una traducción fiel y no solamente una traducción, intérpretes. ¿Por qué? Porque en 1000 años cambian las palabras. Hay palabras que ya no significaban lo mismo. Por ejemplo, hoy en día puede haber una palabra que para nosotros significa algo muy distinto que para nuestros padres. Si usted piensa en los idiomas que ustedes hablan, yo les aseguro que hay palabras que ustedes dicen, por ejemplo, aquí hay colombianos, ¿verdad? Que en Colombia se utilizan, que probablemente hace 50 años atrás significaban otra cosa. Y en El Salvador existen muchas palabras que yo uso, por ejemplo, que para mi papá probablemente, y yo no sabía, una persona muy adulta me dijo, mire pastor, ¿sabe usted que en mi tiempo esa palabra que todos aquí dicen, que es normal, ¿sabe usted que para nosotros era pecaminoso decir eso? De verdad, hermano, yo no lo sabía. Sí, hace 50 años atrás era mala palabra, hoy es común. Yo no sabía, le digo. Y una palabra que todos los salvadoreños decimos, y no es mala palabra para nosotros. Cambió la cultura. Y si en 50 años el concepto de una palabra cambió, ¿se imaginan 1000 años? Entonces, no solamente es de la cuestión de, como bien decía él, de hablar y leer. Bueno, ¿quieren entender lo que aquí está escrito? Ok, vayan todos ustedes y prediquen. ¿Y qué es predicar? Exponer el texto. Interprétenlo, hagan un trabajo, esfuércense, suden sangre, tradúzcanlo, interprétenlo y denles el mensaje y el sentido de ese texto. Porque todo texto tiene un mensaje, un sentido, que hay que saberlo explicar. Pero para poderlo explicar, hay que entenderlo primero. Y para entenderlo, hay que interpretarlo. Y para interpretarlo, se requieren herramientas y mucho tiempo. Así que ellos hicieron una exégesis del texto. Es lo que está diciendo Nehemías. Y también significa que ellos predicaron expositivamente para enseñar el mensaje teológico del texto y aplicarlo a los de su época. Porque recuerde que ellos estaban leyendo algo que ellos nunca vieron. Ellos estaban leyendo 444 años antes de Cristo, estaban leyendo algo que ellos específicamente no lo pudieron percibir. Ellos estaban leyendo el texto. 1000 años antes, perdón, con Moisés. Entonces, hay una interpretación teológica del texto. Entonces, con todo esto que estamos hablando, la gran pregunta es, entonces, sí, la gran pregunta es, ¿cuál fue el resultado de esta predicación expositiva que vemos en la Escritura? Avivamiento. Y avivamiento no es otra cosa más que arrepentimiento genuino y volver al Señor. Y lo vamos a leer, dice Nehemías.
Y los descendientes de Israel se separaron de todos los extranjeros. Después de 24 días que fueron predicados expositivamente de la ley, explicando la ley que 1000 años antes se había escrito y que ellos no tenían ni idea de cómo era y qué significaba, cuando ellos comenzaron a entender la ley de Dios, la predicación, entender el texto bíblico, dice, y los descendientes de Israel, los que estaban escuchando, se separaron de todos los extranjeros. Cuando dice eso es que dejaron de casarse con ellos, porque Dios ya había ordenado y se estaban dando una ley que ellos no podían casarse con extranjeros. Y se pusieron en pie, confesando sus pecados y las iniquidades de ¿quiénes? De sus padres. Puestos en pie, cada uno en su lugar, leyeron en el libro de la ley del Señor su Dios por una cuarta parte del día y por otra cuarta parte confesaron y adoraron al Señor su Dios. Avivamiento, arrepentimiento. Fue una época espectacular, hermosa. Venían del exilio, no querían volver a ser enviados al exilio, no querían volver a ser juzgados por Dios de esa manera. Y ellos entendieron por qué habían pecado sus padres. Hoy entendemos por qué el exilio. Hoy entendemos de dónde venimos. No queremos eso, Señor, perdónanos. Pero eso no lo pudieran haber dicho si no les hubieran predicado expositivamente el texto, en su sentido correcto, 1000 años antes, con un idioma diferente al de ellos y con palabras que tenían sentido diferente a las de ellos. Tuvieron que pensar en aquel entonces, en el tiempo de Moisés, según los oyentes originales. Y eso entonces interpretarlo para el hoy, cómo aplicarlo a sus vidas. Y cuando lo aplicaron fue esto: entendemos, Señor, que hemos pecado igual, perdónanos. Otro caso que vemos en la Escritura de predicación expositiva muy, muy clara es el caso de Felipe y el eunuco. Dice Hechos 30-31. Hechos 8 del 30 al 31 dice: Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? Y versículo 31, responde el eunuco: ¿y cómo voy a entenderlo? Contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y a sentarse con él. Entonces, versículo 35, la pregunta es, ¿qué sucedió? Entonces Felipe, comenzando con este mismo pasaje de la Escritura, es decir, desde Isaías, desde el Antiguo Testamento, le anunció las buenas nuevas acerca de ¿quién? De Jesús. Es decir, que aquello que también nos dijo el pastor José Olivares, de que toda la Escritura habla de ¿quién? ¿De quién da testimonio? De Cristo. Interesante que desde Isaías, él lo llevó por todas las Escrituras. Una pregunta, cuando dice que lo llevó desde este punto, porque dice, vamos a aplicar lo que nos enseñó el pastor José Olivares. Dice, entonces Felipe, ¿qué dice? ¿Cuál es la siguiente palabra? Comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, ¿qué hizo? Le predicó las buenas nuevas acerca de Jesús. La palabra comenzando es que lo llevó a otros textos. Comenzó con Isaías, pero lo llevó a otros textos bíblicos. La gran pregunta es, en este tiempo de Felipe, ¿qué es lo que se había escrito? ¿Qué es lo único que estaba escrito? Lo que para nosotros es el ¿qué? El Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué le ocupó para predicarle a Jesús? El Antiguo Testamento. ¿Qué significa? Que el Antiguo Testamento no son historias para contarle a nuestros hijos para que se duerman. El Antiguo Testamento predica a Jesucristo. ¿Pero y dónde, pastor? Interpretación. Hermenéutica. Predica el sentido del texto. Entonces la pregunta es, ¿cuál fue los resultados? ¿Qué produjo? Arrepentimiento. No solamente se arrepintió el eunuco, sino que lo sabemos porque él mismo le dijo, ¿qué impide? Wow, ¿qué impide que yo sea bautizado? Le dijo. Felipe le dijo, nada. Y paró el carro y fueron a bautizarlo. Entonces, con todo esto, entendiendo qué es la predicación, la gran pregunta es, ¿qué es la predicación expositiva? Y hoy con todo esto va a ser fácil entenderlo. ¿Qué es la predicación expositiva? Bueno, esta es mi definición personal. La predicación expositiva es la predicación que expone el texto bíblico en sus propios términos y sentido original para proclamar el Evangelio de Jesucristo contenido en él y así llevar a la audiencia de hoy
a tomar decisiones según el propósito de Dios y para su gloria. Esta definición, para poderla aprender y entender, la vamos a separar en tres partes. La primera parte es que la predicación expositiva es la predicación que expone el texto bíblico en sus propios términos y sentido original. Número 2, ¿para qué? Para proclamar el evangelio de Jesucristo contenido en él. Y el objetivo o el fin, y así llevar a la audiencia de hoy a tomar decisiones según el propósito de Dios y para su gloria, es decir, para glorificar a Dios. Vamos a entender estas tres partes de la siguiente manera para ver qué es la predicación expositiva. La predicación expositiva, dijimos, es la predicación que expone el texto bíblico en sus propios términos y sentido ¿qué? Original. Yo no estuve cuando Mateo escribió el Evangelio de Mateo. Yo no estuve ahí. Ninguno de nosotros. No fuimos los oyentes originales. Entonces, para yo poder entender el mensaje teológico, el querigma de Mateo, yo debo de aprender a través de herramientas específicas, hermenéuticas, poder entender el sentido para los oyentes originales en aquel entonces, cómo recibieron cuando escucharon el Evangelio, cuando leyeron el Evangelio de Mateo. Ahora, ¿por qué hay que hacer esto? Vamos a leer lo siguiente. Esto es porque Dios se ha autorrevelado a lo largo de la historia por medio de actos redentores y de su palabra dada a hombres en tiempos específicos. La historia que narra la Biblia es, por tanto, una historia de redención. Una vez más, Dios se ha autorrevelado en la historia de la humanidad de dos formas, con hechos específicos. Por ejemplo, las 10 plagas, fueron 10 plagas para los egipcios, pues fueron 10 milagros para los judíos, según de cómo usted lo quiera ver. Es lo mismo. Pero ese acto redentor, en la historia quedó registrado en la Escritura porque a través de eso Dios se autorreveló, Él reveló su proceso de redención prometido del Génesis. Pero para nosotros, es decir, para aquellos al ver las 10 plagas, ¿y por qué las 10 plagas? ¿Y por qué esto? Dios envió la palabra y explica el porqué. O sea, no se nos tiene que entender, un acto real por la palabra, entonces interpreta eso para nosotros. Todos los actos que aparecen en la Escritura son actos que apuntan a la redención. Por eso es que dice la Escritura, ¿quién es el Redentor? Cristo. Por eso es que dice la Escritura que todo apunta ¿de quién? A Cristo. Entonces, por lo tanto, seamos el segundo párrafo. Si Dios es cierto que se ha autorrevelado a través de hechos específicos que quedó por escrito, pero a la vez interpretados por la palabra, explicados por la palabra, entonces, ¿qué significa? Que la predicación expositiva entonces busca, mediante la exégesis, identificar qué de esa autorrevelación de Dios corresponde al texto bíblico o corpus bíblico que se está estudiando y qué es lo que llegó entonces a significar para los oyentes originales. Ya esto lo vamos a entender más adelante con un pequeño ejemplo. En segundo lugar, dijimos que la predicación expositiva es para proclamar el Evangelio de Jesucristo contenido en él. Tenemos que entender que la Biblia tiene una unidad en su diversidad. La Biblia tiene una diversidad, lingüística, de género. Obviamente estamos hablando que hay diferentes géneros ahí. Vemos géneros narrativos, vemos proféticos, vemos sapiensales, vemos prosa, vemos verso, poético, vemos evangelio, luego vemos epístolas y luego apocalipsis, que es un género en sí mismo. Tan diversos géneros literarios, tan diversos autores, tanta diversidad en tiempo, en historias separadas, pero resulta que la Biblia tiene una unidad teológica y tiene una unidad en su mensaje querigmático. Entonces la pregunta es, si Él tiene una unidad, ¿a dónde la vemos? Bueno, su unidad teológica gira en torno a Jesucristo, pues toda la Biblia da testimonio de Él. Lucas 24. Dice la Escritura que Él a los chicos que iban a los jóvenes que iban a Emaús y a los discípulos que después apareció, Él les explicó, dice, lo que todos decían acerca de Él, del Pentateuco, los salmos y los proféticos. Bueno, de hecho el orden es así, Él dijo, dice Lucas, que Él explicó del Pentateuco y de los salmos,
lo que decían acerca de él. Y luego cuando se apareció a los discípulos dice Pentateuco, profetas, y salmos, termina con salmos, porque es el orden judío del canon judío. En otras palabras, todo el Antiguo Testamento habla de Cristo. ¿Qué significa? Tercer punto aquí, que cada texto en su mensaje teológico original tiene una conexión con la historia de redención y por lo tanto apunta a Cristo. Ahora, esto también es importante con el siguiente punto. Por favor, comprendamos esto, hermanos. La predicación expositiva es, por tanto, cristocéntrica, pero no cristomonista. Hay que hacer la aclaración. Es decir, préstame tu Biblia. Vengo yo y abro la Escritura, así como nos gustaba antes a nosotros hacer, que Señor, háblame. Dice, habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo desde Berseba hasta el monte de Efraín, y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. A mí me han enseñado en predicación expositiva de que toda la Escritura habla de Cristo y que el Antiguo Testamento da testimonio de Él. Señor, revélame, no entiendo, ¿dónde está aquí Jesús? Por favor, no lo veo. Dice, habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo desde Bersabé hasta el monte de Efraín, y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. ¿Dónde está aquí Cristo? ¿Dónde está Jesucristo en este versículo? Quizás aquí nos dice, y los conducía a Jehová, al Dios de sus padres. Bueno, fue lo mismo que hizo Jesús, que nos condujo hacia el Señor. Aquí está Jesús en este texto. No. Eso es ser cristomonista, eso es tratar de ver a Jesús donde no está. Entonces, ¿a qué se refiere la Escritura? Que cuando yo comienzo a leer el texto, en su contexto, lo que decía el pastor José Olivares, cuando yo comienzo a leer el texto en su contexto y entiendo el mensaje del texto, en su contexto, ese mensaje yo sé que está conectado a la historia redentiva, porque si no, no estuviera en la Escritura. Cuando yo entiendo el mensaje, la pregunta que tenemos que hacer en esto, es segundo libro de Crónicas de Reyes. Segundo libro de Crónicas de Reyes no fue escrita en el tiempo de los reyes, obviamente. No fue escrito ahí. Fue escrito para los que estaban probablemente en el exilio o antes del exilio. Entonces la pregunta es, cuando ellos leyeron todo esto, esta gran historia aquí del capítulo 19 que abrí, ¿cómo entendieron los oyentes originales esto? O sea, ¿cómo lo recibieron? ¿Qué entendieron de esto? Ahí viene el exégesis. Entonces, cuando tú trabajas y en ese momento tú encuentras el sentido de ello, tú dices, ya sé por qué, ya entendí cómo, ok, para ellos esto estaba sucediendo, Dios les está advirtiendo esto, entiendo el género, entiendo los entes originales, en qué año fue escrito, comprendí. Cuando usted entiende, eso que usted entendió, ese mensaje de los entes originales, eso es lo que usted lo lleva a Cristo. Y lo conecta con la gran historia redentiva. Y es entonces ahí en donde usted comprende cómo se ve a Cristo en el Antiguo Testamento. Nosotros los cristianos, todos somos cristocéntricos, pero en la predicación expositiva no podemos ser cristomonistas. Ver a Cristo por todos lados, cuando el texto, ¿cuál fue el primer principio que el pastor José Olivares dijo? El primero, ¿cómo se interpreta la Biblia? ¿De qué manera? Natural. Yo no puedo ver a Cristo en un texto donde no está hablando de Cristo, me está hablando de Judas. Pero la gran pregunta, ¿por qué está Judas? Sí, ¿verdad? Bueno, leamos por qué está Judas, porque está contando de Judas, Mateo. Está hablando. Pero ¿por qué Mateo escribió acerca de Judas y del contexto? Bueno, leamos el contexto más amplio. ¿Y por qué está Mateo en la Escritura? Es cierto, porque está Mateo en la Escritura. Ya cuando usted sabe los contextos, usted dice, wow, qué mensaje más poderoso. Hoy entiendo cómo lo recibieron los oyentes originales a los cuales Mateo le escribió. Y ahí usted ya ve a Cristo. Hay manera, usted dice, wow, hoy entiendo por qué este mensaje animó a los creyentes, a mis hermanos del primer siglo. Para ellos fue un gozo leer eso, lo que Dios hizo, la justicia de Dios en Judas y la glorificación a pesar de la traición. ¡Wow! ¿Cómo me ministra entender eso? ¿Cómo ellos fueron ministrados con este texto? Es el mensaje del texto después del exégesis lo que se conecta con Cristo. Ahora bien, por último, en este punto, cuando decimos que para proclamar el Evangelio de Jesucristo contenido en él, me refiero a que, así cuando el predicador no expone el mensaje del Evangelio contenido en el texto que predica,
ese no es un obrero fiel, perdón, y tiene mucho de qué avergonzarse. Cuando usted, por cuestiones de tiempo, de arrogancia, de lo que sea, usted quiere predicar el texto, pero no lo va a predicar en su sentido original, ni quiere predicar a Cristo que se manifiesta en ese texto porque está conectado con la historia redentiva, entonces usted sí tiene de qué avergonzarse, porque no está siendo un obrero fiel y tiene mucho de qué avergonzarse. Y tercero, y así llevar, dijimos al final de la definición, y así llevar a la audiencia de hoy a tomar decisiones según el propósito de Dios y para su gloria. Bueno, la exposición de la Escritura persigue el que Dios sea glorificado por medio de la respuesta de la audiencia a sus evangelios. Cuando uno predica la palabra, lo que busca es llevar a la audiencia a que crean en Cristo. Es hacia Cristo que uno lo lleva con la predicación expositiva. Por lo tanto, la Biblia, y esto ¿por qué es así? Porque la Biblia no solamente es descriptiva, sino que también es normativa. Es decir, la Biblia no solamente describe hechos, sino que da órdenes, mandamientos. El Evangelio es un mandamiento. Dios manda, dice, que todos crean en el Evangelio. Y eso es lo que los condena cuando no obedecen. Es la desobediencia a no creer en Jesucristo. Entonces, la Biblia no solamente describe, no es solamente descriptiva, un sermón no puede ser descriptivo. Es que fíjense, hermanos, que una vez yo fui a tal lugar. No solamente es descriptiva. La Biblia no es solamente narrar y contar qué pasó y que la gente, wow, qué predicado porque me lleva hasta el momento aquel. No solamente descriptiva, sino que es normativa. Norma la vida del cristiano. Norma nuestra vida de fe. Es descriptiva y es normativa. Por eso, ¿por qué digo esto? Porque la Biblia es así. Entonces la predicación expositiva busca ser así. Describe el texto en su contexto según los oyentes originales en aquel entonces, pero para que en la misma predicación luego venga a normar la vida de los cristianos hoy. Ahora bien, ¿cómo? ¿Cómo se hace? Tengo exactamente 10 minutos. Perfecto, estamos de tiempo. ¿Cómo? ¿Cómo se predica expositivamente? Bueno, la metodología de la predicación expositiva es muy simple. Nosotros tenemos el texto, ¿verdad? El texto bíblico. La tentación de nosotros, de todos los predicadores, de todos los pastores, de todos los cristianos, ¿cuántos de ustedes hacen devocional en las mañanas? Levante la mano. ¿Cuántos son cristianos? Se supone que los hacen. ¿Cuántos? Ok. No, o en la noche. Ok, perfecto. ¿Cuántos hacen su devocional? O sea, ¿cuántos, más que devocionales, cuánto leen la Biblia personalmente, particularmente? Levanla, ok. ¿Qué hace usted cuando la lee? ¿Así la interpreta nada más? ¿Así solo lo que? No. Usted tiene que hacer todo el ejercicio como que va a predicarlo. Siempre es así. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque la tentación es ir del texto al ¿qué? Al hoy. Aplicarlo ya. Yo lo que quiero es aplicar ya el texto. El ejemplo que yo puse. Este texto lo leí y aquí me está diciendo que tengo que hacer esto hoy. Momento. Hay una gran distancia. Porque esta es una tentación. Esta es la tentación de que nosotros queremos ir del texto directamente al hoy. Y esto, hermanos, no se debe de hacer. Ese es un no, lo que aparece. No hay que hacerlo. Entonces, ¿qué hay que hacer cada vez que uno se acerca al texto? Bueno, lo que nosotros buscamos es tratar de encontrar el mensaje del texto para los oyentes originales en aquel entonces. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo pasamos del texto a entender cómo los oyentes originales de ese texto recibieron la palabra escrita cuando Nehemías la escribió? A través del exégesis. Ahora bien, ¿cómo se hace esto? ¿Qué significa exégesis? ¿Qué es interpretación y qué es entender el significado de los textos? Bueno, yo a ustedes les voy a hablar de lo que se conoce en teología como la tríada hermenéutica. La tríada hermenéutica es el resumen de todos los puntos que habló el pastor José Olivares. Todos están aquí. Se agrupan en 3 contextos fuertes. En primer lugar, el contexto histórico. La situación histórica en la cual se dio el texto, para los oyentes originales como también para el tiempo del escritor,
como para bien el tiempo en que sucedieron los hechos. Y esto hay que hacer la diferencia. Voy a hacer la diferencia. Nehemías, cuando escribió Esdras y Nehemías, cuando él escribe, ¿en qué año escribió? Aproximadamente en el 444. Entonces uno averigua qué pasó en ese año, qué sucedió, qué pasó ahí. Ahora bien, de repente usted tiene que investigar sobre lo que Nehemías escribió. Él escribió de cuando las personas, después de que reconstruyeron el templo, la ciudad y los muros, leyeron el texto. Ok. Entonces, hay que averiguar en aquel momento la historia. ¿Qué sucedió allá? ¿Qué pasó ahí? ¿En qué momento? El contexto de ellos, no solamente el contexto en que fue escrito el libro, sino en el contexto histórico en que fueron narradas las cosas. Ese contexto histórico. El segundo contexto es el contexto literario. El contexto literario tiene tres partes. Primero, el contexto canónico. Es decir, hay una pregunta importante que hay que hacerse cuando uno lee la Escritura. ¿Por qué este libro está aquí? ¿Por qué se aceptó en el canon? ¿Por qué? Por ejemplo, Esther. ¿Por qué Esther está en la Escritura si nunca menciona a Dios? ¿Por qué Cantares? Si nunca menciona a Dios, no habla de la historia redentiva tampoco. No hay un solo evento redentivo en todo Cantares. Pero entonces, ¿por qué está en la Escritura? Cuando uno averigua el por qué las personas que Dios ocupó tomaron estos textos y los determinaron como parte del canon bíblico, usted tiene que buscar eso, investigarlo, porque eso a usted le está diciendo es cómo ellos interpretaron el libro completo. Y eso le sirve a la hora de predicar muchísimo. Claro. Por ejemplo, en el caso de Esther, solo para que vean cómo sirve este contexto, Esther fue escrito en una época maravillosa. Cuando Alejandro Magno entra a conquistar los lugares que Asiria había conquistado, y los babilonios luego, resulta que entra a una ciudad llamada Jerusalén. Y los de Jerusalén estaban sufriendo mucho, porque vieron a Alejandro el gran conquistador, matando gente. Es en ese contexto que el escritor de Esther escribe. ¿Y de qué trata la historia de Esther? Hay tres historias, pero las dos principales, ¿cuáles son? Que Dios, en un momento en que ellos van a ser exterminados y había un decreto contra ellos, ¿qué hizo Dios? Los salvó ocupando a una mujer. Pero luego después, cuando habla de Mardoqueo, porque Esther habla más de Mardoqueo que de Esther, no literariamente, en su sentido original, en el mensaje, el héroe ahí es Mardoqueo. Y al final, cuando vemos que entonces que celebra el famoso Yom Kippur, ¿por qué es? Por una celebración. Entonces la pregunta es, si ahorita viene Alejandro el Grande, está ahí a la puerta con su gran ejército, son 1 millón de soldados, y aquí una pequeña ciudad, ¿para qué Dios me está dando este texto que dice que estaban a punto de ser exterminados, pero que Dios los salvó? ¿Para qué Dios me lo está dando? ¿Para qué Dios lo da? Voy a hacer el ejercicio otra vez. Supóngase que ahorita viene Alejandro Magno a entrar aquí a Italia y nosotros somos el pueblo de Dios y estamos siendo amenazados por él. Pero resulta que Dios inspira a un hombre a que nos recuerde una historia antigua que tal vez no conocíamos, de una persona llamada Esther, y que Dios la ocupa para, a través de Mardoqueo, que también descubrió otras cosas, y que resulta que en aquel momento también estaban asediados. Es más, no solamente asediados, había un decreto contra ellos que lo iban a asesinar a todos. Y resulta entonces que Dios levanta a una persona a saber de la nada y Dios lo salva. ¿Por qué Dios inspiraría a esa persona a escribir eso en un tiempo en que Alejandro Magno está tocando a mi puerta? ¿Acaso es para confrontarme o es para consolarme? ¿O para darme esperanza? Es para darme esperanza y consuelo. Para eso sirve el contexto canónico. Porque eso tiene que ver con contexto histórico, obviamente, muy fuertemente, pero también porque fue de las razones por las cuales pusieron ese libro en el canon, aunque no aparece Dios.
por la función que tuvo el libro en el momento que fue escrito, inspirado por Dios. Contexto canónico. Dentro del literario también entra el análisis de género, que esto lleva 5 minutos saberlo, es decir, de qué trata. Es un libro poético, como los Salmos, es un libro sapiensal, como Job, Sabiduría, Cantares, etcétera, Eclesiastés, o es un libro narrativo como para nosotros, no para los judíos, como primer libro de Reyes, por ejemplo. Así que uno lo califica porque así lo va a interpretar. No es lo mismo interpretar un texto poético que un texto narrativo, no se ocupan las mismas herramientas, son diferentes. Y dentro del contexto literario está lo que habló muy claramente el pastor José Olivares, es acerca del contexto gramatical o del lenguaje, y del lenguaje, aquí no es o, es y del lenguaje. El contexto, es decir, el significado de las palabras, pero también el lenguaje mismo, en que fue escrito. Pero hay un tercer contexto también, el contexto teológico. El contexto teológico es diferente, por el tiempo no lo puedo explicar, obviamente eso podemos hacerlo en otra ocasión. El contexto teológico lo que busca es el mensaje teológico del texto. Todo mensaje del texto tiene un mensaje teológico. ¿A qué me refiero con un mensaje teológico? Lo que significó. Por ejemplo, cuando usted viene y toma un pasaje, y el de Esther, por ejemplo, el que hablamos, el mensaje teológico es a través de un análisis. ¿Cómo se observan? Palabras, por ejemplo. Cuando usted lee una escritura, veamos el caso en el caso de Nehemías. Hay un pasaje en Nehemías donde él habla del rey y dice que los liberó. Y la gente siempre se confunde en este punto. Y dice que el rey dijo, bueno, ve, porque el rey no quería que el creador hiciera algo contra él, porque la palabra que aparece es creador. Cuando dice Dios, cuando uno investiga, es creador. Ahora bien, cuando uno lee en español solamente esa palabra, y uno dice, ¿por qué dice Dios? Y cuando uno investiga el lenguaje dice creador. Ok, ¿por qué aquí el rey habla de un creador? Contexto histórico, vámonos, en aquel momento todos los reyes se creían dioses, pero él reconoció que había un creador. ¿Significa que se convirtió? No, porque no ocupó la palabra del pacto, el tetragametrón. El escritor no lo ocupó, sino que puso creador, es decir, que él creyó a quien él realmente temió, no al Dios del pacto de israelitas, sino que él temió al creador, porque era costumbre en aquella época que creían que el creador dominaba. Entonces, el contexto teológico es observar palabras, temas longitudinales, es observar palabras importantes. Por ejemplo, la palabra redención. En el contexto teológico hay que tener cuidado con algo que se llama anacronismo. ¿Qué es un anacronismo? Es cuando tú asignas un significado de hoy al de antes. Por ejemplo, tú lees en Ruth, tú estás leyendo el libro de Ruth, que es chiquitito, y tú dices, que aparece el pariente redentor. ¿Qué es redención? Rápidamente, ¿quién me puede decir qué es redención? Comprar. Ok. ¿Cómo? Sí. Ok. Cuando yo leo eso, yo digo, bueno, rescate por un precio, etcétera. Ok. Si yo estoy ocupando en mi terminología o en mi definición de esa palabra algo del hoy, estoy cometiendo un anacronismo. Yo tengo que averiguar lo que en la mente del escritor de Ruth significaba redención, porque para él era diferente para mí, porque yo conozco a Cristo ahora, yo entiendo lo que es la redención, pero en aquel entonces la redención era entendida de otra manera. No sé si me va a entender. Entonces, todo ese estudio se hace en el contexto teológico, estudio de palabras, pero en su significado teológico, el significado teológico de las palabras. Así que, ahora bien, entonces, una vez haciendo esto, solo para terminar el gráfico, ¿qué hay que hacer? Una vez encontramos el significado para ellos en aquel entonces, ¿a dónde lo tenemos que llevar? Porque toda la Biblia, ¿de quién habla? De Cristo. Ahora, ¿por qué hay que hacer esto? Bueno, porque hay varias brechas importantes que hay que cubrir. Entre el significado de ellos en aquel entonces, a Jesucristo hay grandes brechas. Hay brechas lingüísticas, históricas, culturales, literarias, textuales y por supuesto teológicas. Que entonces nosotros tenemos que aprender a cerrar a través de ¿qué? De procedimientos hermenéuticos específicos que hacen que podamos unir el mensaje del texto directamente a Cristo y poderlo observar en el mismo texto, en su mensaje. Eso lo podemos hacer en otro año, o en otra ocasión, en otro viaje. Ok, sí, es como predicar a Cristo desde el Antiguo Testamento prácticamente, o de cualquier pasaje del Nuevo Testamento.
y después tú tienes ya el mensaje llevado a Jesucristo y entendiendo cómo Cristo se ve en ese texto, en su mensaje original, hoy sí ya puedes hacer implicaciones, aplicaciones y el bosquejo para la audiencia hoy. Ya cuando tienes el bosquejo, hermanos y hermanas, eso es que ya tienes tu bosquejo de predicación expositiva. Solo que hay que cuidarnos dos cosas. Otra tentación es cuando alguien viene que quiere ir del texto, porque somos cristianos y nos encantó esto, yo quiero, amo al Señor, yo quiero llevar el texto entonces a Jesucristo directamente. Ok, cuando se hace eso, el problema es que se espiritualiza el texto casi siempre. Por lo tanto, hay que tener cuidado porque no estás predicando expositivamente ni siquiera el sentido del texto. Pero otros probablemente se van a sentir tentados en usar en pasar de ellos. Tú eres un buen, espectacular persona que maneja el exégesis. Tú eres tremendo. Tú eres gramatical histórico de cepa colorada. Y tú estás, pero, wow, empapado de eso. Y tú dices, ya encontré el mensaje original, hoy llevémoslo al hoy directamente, porque soy un buen teólogo. Bla. Ok. Cuando haces eso, entonces tu sermón se vuelve humanista. Porque nunca lo llevaste a la cruz. No explicaste dónde se ve Cristo ahí. Entonces, tú lo que tienes que hacer es, de ellos aquel entonces, a Jesucristo, de Jesucristo al hoy. Solamente lo voy a mostrar, esto lo vamos a ver después. Cuando hablamos de procedimientos hermenéuticos para pasar de un texto a Jesucristo, ok, esto no hay que hacerlo. Esto es exactamente predicación expositiva. ¿Cómo se hace? Todas las semanas, todo el tiempo, para cada sermón de cada domingo. Así es, hermano. Ok, ¿se acuerdan que les mencioné de los procedimientos hermenéuticos para conectar el texto a Cristo? Esto lo vamos a enseñar después. Para el Antiguo Testamento hay 7 formas de llevar un texto a Cristo. Para ver a Cristo hay 7 maneras. 7 lupas. Y para el Nuevo Testamento hay 4. Eso se ve de otra manera. Incluso también podemos enseñar cómo sacar el contexto teológico, cómo trabajarlo en los textos. Solo quiero tener como un ejemplo por el tiempo. Supóngase que viene usted, bueno, los hombres que están aquí, supóngase que usted viene y usted escribe una carta para su esposa. La primera carta, usted la admira de cuán hermosa es ella. Hermosa, preciosa. Usted dice, eres la mujer más hermosa ante mis ojos. La segunda parte de tu carta a tu esposa, tú vienes y escribes cada uno de ustedes, qué bien cocina ella. Y comienza a alabarla por sus dones, por sus habilidades. Me conquistaste por tu comida, qué rica es la comida, deliciosa. Y la tercera, tú la alabas porque es una excelente madre. ¿Okay? Una carta con 3 puntos. Bien. Bella, cocina rico y buena madre. Supone que esa carta tú me la das a mí y yo la leo. Y me dicen, mira, Javier, yo quiero que la leas, que es una carta que escribe mi esposa, bien linda, enseña que la vea. Y la leo todo, ok. Wow, qué bonita, te felicito, hermano. ¿Y qué pasa si vengo yo donde ti y te digo a ti, Pastor David, mira, te quiero contar algo que le preocupa al Pastor Daniel, que te quiere enseñar una carta de su esposa? Y fíjate que la carta, él habla de estos 3 puntos, pero en el segundo bien extraño, yo creo que él subyuga a su mujer. Yo creo que la tiene dominada, porque es lo que yo interpreto de su carta. Yo, solo con simple vista. Yo lo que veo es que ahí, fíjate que lo que está diciendo es que la comida va a creer que no, con eso la va a agradar. Yo creo que no tiene. Hasta encadenada quizás. Ok, ¿cómo usted se sentiría? ¿Cómo usted se sentiría? Y las mujeres, ¿cómo usted se sentiría si yo hago eso de las cartas de sus esposos? Porque el sentido en el cual usted escribió la carta fue ese. Darle a entender a la gente cómo usted abusa de su mujer. No, yo sería un hipócrita y un mentiroso si hablo de esa manera de su carta. ¿Sí o no? Porque eso no está en su carta. Su carta era para un cumpleaños de quiere agradar a su esposa. Ok. Usted se sentiría molesto conmigo y traicionado. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ok. ¿Qué sucede cuando ustedes toman la escritura y hablan de algo que quien la inspiró y quien la escribió no era el sentido que le estaba dando y es lo que usted está predicando? Yo no estoy hablando de cómo se siente Dios, no lo vamos a humanizar a Dios. Yo estoy hablando de usted. Si usted a mí me llama hipócrita
por hablar de su carta de una manera distinta a la cual usted escribió, interpretarlo a mi manera y no a la suya. ¿Cómo hay que llamarle a aquellos que predican la palabra todos los domingos en un sentido diferente a lo que el autor santo, 3 veces santo, le inspiró y determinó que fuera así? Hermanos, prediquemos positivamente, porque eso Dios nos ha llamado todo el tiempo. Amén. Vamos a orar. Romanos, capítulo 3, versículos 19 al 26. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente, mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación. Se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Arrepiéntete y ven a Jesús.